Buenos días y gracias por invitarme a estas jornadas. Ayer se dijeron muchas de las cosas que yo traía hoy preparadas, lo cual quiere decir que estamos todas bastante de acuerdo en los mensajes clave. Y uno de ellos, y siento repetirme, pero creo que es importantísimo, especialmente para las que os hayáis unido esta mañana, es que las mujeres tienen esa doble condición de migrante y de mujer que las hace especialmente vulnerables y especialmente difícil su viaje. Voy a dar algunas cifras y algunos motivos añadidos a la pobreza estructural, a la desesperación, a la falta de oportunidades, que hacen que las mujeres también tengan que lanzarse al mar o que hacer un periplo que todas conocemos. Por ejemplo, el matrimonio forzoso. 12 millones de niñas lo sufren cada año. Eso significa 34.000 niñas al día en nuestro planeta. Mutilación genital femenina. 30 países de Oriente Medio, África y Asia, según la OMS, en todos esos países 200 millones de niñas. Tratas de personas, explotación sexual principalmente dentro de la trata, sabéis que hay distintos tipos de trata, casi un 60% de explotación sexual y 34% de otro tipo de explotaciones. Y violencia machista que se da en el planeta entero indudablemente, pero que hay algunas mujeres que no pueden más que tirarse al mar o empezar un periplo para huir de ella. Violencia que, por cierto, no cesa ni en el camino, también lo hablamos, ni en la llegada. Estas mujeres buscan las mejores condiciones para ellas y mejores condiciones para sus seres queridos. Y también pudimos ver ayer cómo eso ha hecho que cambien bastante los flujos migratorios y nos llega prácticamente la mitad de la población son mujeres, la otra mitad hombres. Ya no es el varón el único que emprende este camino. Sí quería hacer una metáfora después de aprender ayer mucho sobre la seda. Y estuve pensando por la noche, me parece que es precioso que comparar a una mujer migrante o una mujer que busca refugio, asilo y refugio, con ese hilo, ¿no? Precisamente por sus características de una aparente suavidad, pero una increíble capacidad de adaptación. La seda, que siempre se considera un tejido, yo eso lo he aprendido también, fresco, pues no, resulta que abriga especialmente en invierno también. Y es sumamente resistente, sumamente con la capacidad de rehacerse, de recrearse y de reconstruir. Pues me parece precioso que nosotras, y hablo en femenino por la cantidad de mujeres que estamos aquí hoy, y la mesa lo dice, de lo cual me alegro muchísimo, creo que tenemos esas características. Cada ser humano es absolutamente diferente, no quiero estereotipar, pero sí es cierto que allí donde vamos ponemos ese punto de reconstrucción y ese punto de fortaleza pensando en nuestras comunidades. Eso es lo que sucede cuando vienen aquí. No voy a hablar tampoco de cuáles son, después de lo que os voy a contar en medio, digamos que os he contado la salida. Después, generalmente, lo que vienen trabajando, como sabéis, es en el empleo del hogar, cuidados de personas, lo que ha supuesto el papel de las mujeres durante la pandemia, mujeres cuidadoras, y sin embargo, de verdad, que es lamentable que hayan sido las más perjudicadas. Las empleadas del hogar, las personas que trabajan internas, se han quedado incluso sin casa, porque como eran internas, al despedirlas, lo que pierden además es un hogar. De todo esto también creo que se habló y que no me corresponde. Me voy a centrar en la parte que es más propia de mi dirección general, que es precisamente todas esas personas que llegan por costa o por aeropuerto y qué periplos y qué supone para ellas esto. Por un lado, nosotros diferenciamos dos caminos muy importantes, que es aquellas personas que en un momento de su viaje solicitan asilo y refugio, esas siguen el camino de la protección internacional, y las migrantes irregulares, como se suele decir, para las que hay un proceso de ayuda humanitaria, evidentemente, porque llegan con pocos medios, llegan por la costa, llegan con frío, etcétera. Una cosa que me está preocupando, y os la cuento con toda honestidad, es que últimamente veo dudas en toda Europa, por supuesto, incluso en los países del sur, que hemos sido los que más han apoyado, a que sigamos poniendo recursos estatales en los programas de ayuda humanitaria. Es decir, nadie duda ya, y supongo que gracias a, y perdonar la expresión tan desafortunada, la guerra de Siria, todo el mundo sabe ya lo que es un refugiado y una persona que huye de la guerra y del conflicto. Pues esas mujeres, sobre ellas no hay ninguna duda,
de que los recursos estatales tienen que estar ahí, de que tenemos que cumplir convenciones internacionales, etcétera. Pero quizá me equivoque, pero una primicia que estoy empezando a notar la tendencia es una seria preocupación, incluso en gobiernos progresistas, os hablo de Dinamarca, de Suecia, espero que no el nuestro, a poner en duda hasta cuándo y qué es un programa de ayuda humanitaria. Incluso si determinadas nacionalidades, por ser retornables, deberían ser retornadas inmediatamente, sin ese assessment que todos conocemos de las primeras 24 horas, saber en qué circunstancias está una persona, etcétera. Os lo digo porque para mí es un futuro bastante negro y una degeneración de los valores europeos que me daría muchísima tristeza que sea la tendencia que venza. En cualquier caso, y en algo tenían que salir bien paradas las mujeres, de momento sobre cuando hay una mujer no hay ninguna duda. Cuando llega a nuestra costa o cuando llega al aeropuerto, inmediatamente se le separa de los hombres, tiene unos recursos especiales y tiene un proceso específico para cuidarla. Con todo ello damos cumplimiento obviamente a la normativa internacional y en grandísima parte y en un 95%, y tengo que dar las gracias, delegamos o trabajamos con o colaboramos gracias a las subvenciones que se dan a entidades como Cruz Roja, ACCEM, CEAR, CEPAIM, Andalucía Acoge, Elche Acoge, toda la red Acoge en general y muchísimas otras que no puedo nombrar. Pero es una colaboración y un sistema muy especial, porque en otros países está totalmente a manos del Estado, con lo bueno y con lo malo que yo pueda tener. Pero últimamente, en vez de fijarnos en la maravillosa colaboración que esto supone, se ha puesto en alguna noticia de periódico como que tenemos un sistema un poco peculiar, no siempre en positivo. Entonces yo quisiera poner absolutamente en positivo y precisamente con este enfoque de género, porque son esas entidades las que pueden tener una mirada especial, unos recursos específicos para tratar a la mujer como un producto muy, muy especial que tenemos que conseguir que su llegada sea conforme a derecho, que se la proteja en todo el camino y, por supuesto, en el momento de la integración final, todos los recursos que hay que poner para su empleabilidad, para su total integración, psicológicos, jurídicos, etcétera. Y luego, además, hace falta unos proyectos específicos que tenemos desde la dirección, unos protocolos para sus situaciones particulares, como las que he dicho, la violencia de género, la posibilidad de trata. Ayer hablamos muchísimo de la trata y es que indudablemente hablar de mujer migrante sí nos lleva indefectiblemente al camino de tener que hablar de la trata. Nosotros tenemos un protocolo dentro de la dirección para la detección y actuación de posibles casos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Es que la trata afecta en nuestro país a 3.700, produce 3.700 millones de euros anuales, 32.000 millones de euros en el resto del mundo. Somos el tercer lugar entre los negocios ilícitos ocupa el tercer lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos, el tráfico de drogas y el de armas, el primero y el segundo. Esa es una radiografía bastante lamentable de nuestro país y que la política pública no puede mirar a otro lado en ese aspecto. Pero sí tengo que decir, con toda honestidad, que si mi dirección general se ocupa de cuidar a esas víctimas de trata o evitar que estén en esas redes, pero luego existen otras políticas que nada tienen que ver, o un rechazo al abolicionismo o un rechazo a determinadas cosas que se hacen desde justicia, desde interior, etcétera, si no nos ponemos todos de acuerdo, jamás nuestro país va a quitarse esta vergonzosa etiqueta de ser uno de los países, quizá el primero dentro de Europa, donde se mueven las redes de trata. Además, tenemos un protocolo de derivación una vez que las encontramos, muy especial, en el aeropuerto, en costas, en cualquier lugar, para que vayan precisamente a los recursos adecuados de las entidades, recursos que están muy protegidos, nadie sabe dónde está, tienen su intimidad, tienen su proyecto especial. Es muy difícil, muy, muy difícil sacar a una mujer dentro de estas redes. Os quiero contar un caso sin nombres que precisamente nos acaba de contar una entidad que está aquí sentada
Y es que tenemos altas sospechas de que los movimientos tan rápidos que mi dirección está teniendo que hacer de Canarias, y precisamente yo las hacía por proteger a esas personas, por no dejarlas en Canarias, donde me pareció, yo llegué en noviembre, finales de noviembre del año pasado y encontré, lo dije ayer, muy de pasada, miles y miles de personas en las Islas Canarias con un futuro bastante incierto y en unas condiciones pues las que se pudieron dar, pero las que se pudieron dar eran bastante poco adecuadas y conforme a derecho. Y me puse la meta de en 2 meses aliviar esas islas, tratar a las personas de otra manera, rehabilitar esos centros para que por lo menos tuviesen las condiciones. Bueno, yo recuerdo aquellos meses de diciembre, enero, febrero, con una angustia muy grande y muchísimo trabajo. Las mujeres no estaban en esos centros, quiero decirlo. Y por esa velocidad de trasladar a las personas de Canarias a Península para que pudieran seguir sus trayectos vitales o yo en ningún momento pensé, para que sepáis lo que se puede aprender por el camino, que esa velocidad pudiera hacer que mujeres en riesgo o con alta sospecha de ser víctimas de trata, esa velocidad pudiera favorecer a sus tratantes. Porque en esa velocidad de repente desaparecían del sistema, había incongruencias en sus testimonios. No es que me viene a buscar mi tío, pero ¿tu tío qué teléfono tiene? Teléfono oculto. El teléfono oculto que salía cuando llamabas, la voz al otro lado del teléfono es la misma que la voz de otra señora que también dice que se tiene que ir corriendo a la estación. Ese tipo de indicios significa que puede ser una persona dentro de una red de trata. Y con ese afán por ayudarlas a salir de Canarias, he podido yo misma y mi equipo incurrir en la posibilidad de favorecer esta situación. Por eso os digo que cualquier política tiene que ser mirada con bisturí, una relación increíble con todas las personas que están en ese periplo y observando a esa mujer en concreto. Participamos como dirección en los foros más relevantes del terrorismo, de crimen organizado, de la Unión Europea, el Foro Social contra la Trata, la Relatoría, en fin. Iba a dar el testimonio tan diferente de las mujeres subsaharianas que llegan, pero me ha parecido que con voz propia nuestra compañera ha hablado de ello. Me parece hasta ridículo y una falta de respeto contaros un testimonio impresionante de uno de esos periplos que pasan por uno de los lugares más terribles del mundo, que es Libia. Yo no sé si tú hiciste tu periplo por no. Bueno, Libia es el lugar de los horrores y Europa ha decidido cerrar los ojos y que se pueden, primero, retornar a Libia y, segundo, externalizar nuestra frontera dejando a muchísimas personas en una situación impresionante. Cualquier mujer que haya pasado, bueno, no quiero decir cualquiera, pero la estadística nos dice que cualquier mujer que haya hecho su viaje por Libia ha sufrido, desde luego, repetidas violaciones, y no digo de derechos, sino violaciones físicas, no solo el maltrato, sino todo tipo de violación sexual, etcétera, a cambio de poder seguir unos kilómetros más y después volver a tener que hacer favores sexuales o ser forzada para seguir unos kilómetros más. En concreto, mi testimonio era una mujer LGTBI nigeriana que sale de viaje con su novia y en el camino, por desgracia, pues su novia desaparece en el desierto por estas repetidas violaciones. Ella consigue llegar a nuestro país, pero realmente tampoco quisiera ni poner los pelos de punta ni hablar por otra persona, pero los testimonios de mujeres subsaharianas, y ayer nos lo contó alguien que al menos tuviste ese contrato en pésimas condiciones, pero tuviste un contrato, imaginaos las que vienen pues por esos caminos. Y luego otra de las cosas después de Canarias que me tocó vivir fue la llegada por Ceuta. Menores no acompañados no está entre mis competencias, pero sí me quita el sueño, con lo cual lo único que he podido hacer es pedir a la Unión Europea fondos que poder trasladar a la ciudad de Ceuta para que trate a esos niños y niñas con la dignidad que merecen y que estén en unos centros especializados en niños y niñas y en su protección. Porque la ciudad de Ceuta, como sabéis, alegaba no poder soportar la carga que les llegó, y las comunidades autónomas pues no, hicieron un poquito, me parece que fueron al final menos de unas decenas, unos cientos de niños que se repartieron entre las comunidades autónomas, pero no más. El resto siguen en Ceuta
y ya digo que solo tengo la posibilidad de ayudar de esa manera. En cambio, para los adultos, fueron unos días en los que una vez más confiamos en todas las personas que están en terreno para identificar todas las vulnerabilidades. Indudablemente, entre ellas estaban todas las mujeres que hicieron ese viaje, ese paso. Y afortunadamente hoy, de las mujeres adultas, todas están en recursos adaptados para el camino que les toca. Y lo último que me ha tocado en cuanto a crisis gestionar es Afganistán. Un 15 de agosto yo llevaba 5 días de vacaciones y me dijeron que venían personas de Afganistán, que aquel país había caído de golpe contra toda la inteligencia americana. Jamás hubiera imaginado cómo iba a caer el país, etcétera. Y se hicieron rapidísimamente redes de mujeres activistas para meter en las listas de defensa y de exteriores a todos los que pudiéramos sacar, sean colaboradores de España, colaboradores de la OTAN, de la Unión Europea. Pero hubo un movimiento fortísimo de mujeres ayudando a mujeres y por eso le llamamos Operación Antígona, para poder sacar al máximo de mujeres activistas posibles. Fueron 7 días en donde no sabíamos si venían 100 o miles, al final fueron 17 vuelos, todos de madrugada, y os puedo decir que el 50% de las mujeres que vinieron, de las personas que vinieron, son mujeres. Mujeres con un altísimo nivel educativo, altísimo, quiero decir, para un país donde la democracia no está consolidada y donde las mujeres, por supuesto, no tienen la igualdad que aquí hemos alcanzado, por mucho que nos viniese la élite de Afganistán, pues siguen siendo mujeres, en donde veías que el hombre es el que tiene la palabra, que el hombre decidía qué recurso era más importante. Hicimos mucho foco en que ella tuviera voz de dónde quieres vivir tú con tus hijos, de estas provincias, cuál te va mejor, dónde tienes hilos, dónde tienes redes. No os leo el testimonio de la mujer afgana porque creo que me he comido mi tiempo, ¿verdad? Me lo he comido. Si queréis os leo una mujer afgana que he traído, se llama Mariam, es portavoz del Partido de la Solidaridad de Afganistán, denuncia de los ocupantes y enseña los crímenes que comete el gobierno con hechos y datos. Por eso tuvo que salir de ahí, evidentemente. La unidad familiar de Mariam está compuesta por su marido y 2 hijos. Esta es una familia pequeñísima. Nos han venido familias de 10 y 12 personas. Todos residen en la actualidad en un piso en el sistema de protección internacional, en este caso en un centro de San Juan de Dios, en Madrid, en un pueblo de Madrid. Mariam realizó la titulación universitaria de Administración y Dirección de Empresas en Pakistán. Posteriormente ha tenido una formación continua a través de cursos en el campo humanitario de Pakistán. Tiene un nivel alto de inglés, persa, pashto y urdu. Mariam es activista y política y en favor de los derechos de las mujeres. Ha trabajado en numerosas organizaciones de derechos humanos. No os leo las ONGs en las que ha trabajado, pero todas son, además, para los derechos de las mujeres y las niñas. En el año 2007 se convirtió en la directora de esta ONG y comenzó su actividad política visible, defendiendo los derechos de las mujeres, señalando las causas de las violaciones de derechos contra el pueblo afgano y participando en conferencias nacionales e internacionales en eventos de Afganistán y otros países. Aunque Mariam ha podido estudiar y trabajar y tomar algunas decisiones propias, la historia de su vida se ha visto cortada. Puede contar de dónde viene, su vida, cómo llegó a ser lo que es, pero no puede continuar lo que es porque se ha visto obligada a salir de su país. Y ahora España tiene ese altísimo estándar y esa altísima demanda de estas mujeres afganas que no están dispuestas a estar sentadas en un piso compartido sin tener un proyecto vital de altísimo nivel. Me refiero a altísimo nivel de satisfacción personal, intelectual, espiritual. Y España no está pensada para eso. Nuestro programa, pues, como bien sabéis, son talleres de español, talleres de empleabilidad. Entonces, mi angustia ahora, y os la planteo en estos términos, es cómo satisfacer el proyecto vital de estas mujeres. Va a ser muy difícil y, bueno, ellas tienen conexiones, por supuesto, con ministerios de defensa, ministro de Exteriores, que me llaman constantemente diciéndome ¿cómo satisfacemos esto?
y luego hay muchísimas mujeres españolas intentando ayudarlas, aumentando las cuotas de comida, aumentando las cuotas de su dinero de bolsillo, pero no es esto lo que necesitamos. Necesitamos que tengan un espacio de voz y un espacio de poder y un espacio para realizarse. Para mí esto va a ser un reto muy, muy difícil. Con eso quería, qué rápido, perdonar, contaros un poco los retos de esta dirección, lo que se intenta hacer a través de la política pública y lo extremadamente difícil que es tanto contarlo como no contarlo. Yo lo cuento aquí porque estamos en un lugar amigo, pero sé que cuando empezamos a hablar de ayudas a las personas migrantes, de ayudas a las personas refugiadas, de que le ponemos un piso y a poner cifras presupuestarias en el Parlamento, y en el Congreso y en el Senado, hay determinadas voces que dicen que por qué estamos ayudando tanto a las personas migrantes. Con lo cual, nunca es suficiente y en cambio para otros movimientos es demasiado. Entonces, cada cosa que hacemos tiene que tener discreción, sutilidad y una mirada extremadamente de derechos humanos y comprensiva. No es sencilla la cartera que llevamos. No, yo voy a hacer una reflexión que no va a ser popular. Yo he estado siempre en el ámbito de las ONGs y sinceramente tenemos, y ahora hablo como si yo fuera una ONG o tenía, un enorme problema, y es que a su vez recibimos muchísimos fondos, el 90 o el 100% de nuestros fondos son de la misma administración a la que quiero hacer incidencia política. Entonces, una cosa que creo que las ONGs hacemos o hacéis fenomenal es la pequeña incidencia política, es decir, sentaros en mesas, decir las cosas de una forma muy educada, conseguir que poquito a poquito las cosas vayan cambiando. Pero imaginaos que yo hago algo aberrante. No vais a poder ir a por mí a saco, por así decirlo, ni sacarme en titulares, porque es la mano que os da de comer. Entonces, bueno, el sistema es perverso en ese sentido. Ojalá las ONGs y España se convierta en un país solidario como son los sajones, no el día que llegan los afganos y el día que llegan los sirios, que ahí todo el mundo abre su casa, todo el mundo quiere adoptar, todo el mundo... No. O sea, una donación periódica que permita la independencia de las entidades para que puedan hacer esa incidencia política, porque si no, nunca van a poder subir el volumen de la voz de la denuncia al nivel requerido para que las cosas cambien cuando tienen que cambiar rápidamente. En la pequeña velocidad y en los despachos conseguís millones de cosas, pero esa gran denuncia está atada a todas las entidades que dependen de... Y eso, a su vez, es un llamado a la solidaridad pequeña, pero constante, del ciudadano y la ciudadana, que confíen en una entidad en la que elijan, pero que la hagan subsistir para que tenga voz. Porque si no, siempre serán entidades asistenciales, que se puede ser, y es un rol. Pero el triple y el cuádruple rol que estamos pretendiendo de las entidades es complicado. O puede ser exclusivamente de denuncia, y, por tanto, no depender de ninguna ayuda, pero hay muy poquitas españolas que tienen esa posibilidad. En los países sajones existe la ley de lobbies que se dedica precisamente a transformar la política pública, pero a la vez no recibe dinero, evidentemente. En fin, que España todavía le queda por desarrollar la N de no gubernamental, y lo digo con el más profundo amor y respeto a estas entidades, porque yo volveré allí. Mi alma está allí, las he defendido desde este lado y espero que entendáis lo que quiero decir con... Vale.